Bueno, muy bien, y te lo decíamos antes de irnos a la pausa. Aquí estamos junto a Laura Sommer, directora de Chequeado. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Elio. Bien, bueno, vamos a chequear a la gobernadora María Eugenia Vidal, a Axel Kicillof. Vamos a comenzar con Vidal. ¿Te parece? Vidal hablando de la distribución de fondos de obra pública en la provincia de Buenos Aires, el distrito clave en este año electoral, seguro. ¿No? Bueno, muy bien, escuchamos a Vidal hablando sobre la obra pública. La coparticipación que le corresponde a cada intendente. No hay ni la hubo, ningún tipo de discrecionalidad en la asignación de fondos para obras. Todos los bonaerenses fueron beneficiados por estas obras y estas son las empezadas y terminadas. Tenemos más de 1.100 en ejecución. Bien, allí Vidal hablando entonces de la discrecionalidad en el reparto de la obra pública, algo de lo que se habla siempre, con cada uno de los gobiernos de turno, digo, ¿no? Exacto, y la frase que chequeamos es: no hay ningún tipo de discrecionalidad en la asignación de fondos para la obra pública. Hacemos lo de siempre, sí. Contrastamos los dichos con los datos. Vamos al presupuesto 2019 y vemos cuánto tiene la provincia de Buenos Aires asignado a obras públicas para los municipios. Bien. En total, porque hay obras que solo implican o solo benefician a un municipio y otras que son grandes obras, por ejemplo, las que se hacen contra las inundaciones, que impactan o implican a más de un municipio. Todas sumadas dan 28.000 millones de pesos en 2019 si se ejecuta el presupuesto que está previsto. Perfecto. Ahora, ¿cómo vemos si hay discrecionalidad o arbitrariedad en esta distribución? Ella hace referencia a la coparticipación. La coparticipación establece un criterio que en parte influye en cómo la gobernadora reparte los fondos, pero no incluye el total. Igual que a nivel nacional, no es que la coparticipación a nivel nacional decide todos los fondos que van a las provincias, decide una parte. Sí. Entonces, cuando hacemos la inversión en obra pública de la provincia de Buenos Aires por habitante, lo que nos da es una diferencia de más del doble para aquellos municipios que gobierna Cambiemos en relación a los municipios que gobiernan otros partidos. Los opositores. Aquí tenemos municipios gobernados por Cambiemos y opositores y la inversión promedio por habitante. Exacto, la inversión promedio por habitante siempre que el presupuesto previsto para 2019 se cumpliera tal como está aprobado o fue aprobado por la legislatura bonaerense. En el caso de los municipios opositores, el promedio por habitante es 588. Esto tiene una particularidad. ¿Dónde viven la mayor cantidad de bonaerenses? En el conurbano. Sí. En el conurbano no hay discrecionalidad o arbitrariedad entre los municipios gobernados por Cambiemos y los municipios gobernados por el Frente para la Victoria. En el conurbano es parejo el reparto. Donde se da la mayor diferencia, y eso impacta en el promedio general de toda la provincia, es en el interior, en las zonas rurales, donde Cambiemos arrasó con los votos. Claro, que son claramente los votantes de Cambiemos y no del kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? Exacto, entonces uno ve paridad o igualdad, no hay discrecionalidad ni diferencias entre Frente para la Victoria o municipios gobernados por Cambiemos en el conurbano, pero sí grandes diferencias al interior de la provincia, donde vive el 32% de los bonaerenses. Muy bien, vamos con el chequeómetro entonces de la gobernadora María Eugenia Vidal, que dijo no hay ningún tipo de discrecionalidad en la asignación de fondos para la obra pública. A eso nos referimos, nos lo ha explicado muy bien Laura Sommer. Vamos a ver, esto es falso. Falso porque los datos, cuando uno divide por habitante, da que ganan o reciben más este año aquellos que tienen a un intendente de Cambiemos que aquellos que tienen a un opositor. Bueno, muy bien. Vamos ahora a chequear a Axel Kicillof. Estamos hablando de Axel Kicillof en la presentación de su libro. ¿Y ahora qué? Estamos hablando de otro libro, ¿no? La semana pasada hablábamos de Sinceramente, el libro de Cristina. La semana pasada hicimos un chequeo a una de las tantas frases chequeables del libro de la expresidenta. Esta vez le tocó el turno a Kicillof. Presentó en la Feria del Libro lo que estamos viendo en tapa, ahora qué es el título. Por eso no tenemos audio ni tenemos video, pero sí tenemos la frase textual que chequeamos. Dice él o afirma: antes de 2011, nosotros exportábamos como 6.000 millones de dólares de combustibles. Después empezamos a importar
6.000 millones. La misma cifra, dice. Exportábamos 6.000 millones, después importamos la misma cifra. Exacto. ¿En qué contexto? Porque Sí. por ahí quienes nos ven no leyeron el libro. Lo dice para justificar o explicar que el Estado Nacional expropiara YPF y tomara el 51% de las acciones de YPF. Bien. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Qué nos dicen los datos? A ver. Vamos a una placa que nos ayuda porque no es tan sencillo. No, para nada. Importaciones y exportaciones de combustibles. A ver, en miles de dólares. En miles de dólares las importaciones en blanco, las exportaciones en amarillo. Sí. ¿Qué vemos? El número de exportaciones ronda, él dijo 6.000 millones, ronda los 6.000 millones. ¿Sí? Hay algún año, como 2008, donde fue más alto y estuvo por los 7, pero en el momento que él habla, que es antes de 2011, ronda los 6.000 millones. Bien. Y aparte este es el promedio, ¿no? Sí. Pero él refiere a antes de 2011. Perfecto, en adelante. Bueno, entonces, ¿qué no nos dice Kicillof? ¿Qué no nos dice? A ver. No nos dice, uno, Sí. las exportaciones no fueron los 6.000 millones que él dice. De hecho, hubo picos que llegaron hasta superar los 12 millones o los 11 millones durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, las importaciones. Sí. Exacto, las importaciones. Perdón. Y entonces, ¿qué vemos? Que los años donde la balanza comercial energética estuvo más desbalanceada fueron años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. No necesariamente se solucionó. Ahora, Kicillof dice, esto pasó porque no había inversión privada. ¿Sí? Entonces el Estado tenía que intervenir para hacer la inversión. ¿Qué agregan los expertos? Seguro faltó inversión privada. Pero además, ¿qué pasaba? Los pozos tradicionales se estaban terminando. Sí. Los recursos no tradicionales recién empezaban a vislumbrarse e implicaban más inversión. Y lo otro que pasaba, y obviamente afecta a esta balanza entre importación de combustible y exportación de combustible, es que creció la demanda energética tanto a nivel industrial como a nivel residencial. Bien. Esas tres cosas llevaron a estas diferencias que vemos entre las barras blancas y las barras Importaciones, amarillas. exportaciones. Vamos con el chequeómetro entonces. Nos queda poco tiempo. Axel Kicillof. Antes de 2011 exportábamos 6.000 millones de combustibles y después empezamos a importar la misma cifra, dijo el diputado nacional por el Frente para la Victoria. Esto es engañoso. Engañoso es cuando algunos datos coinciden Y otros no. parcialmente y